Vivimos tiempos de enfermedad y muerte. Hay gente que está muriendo, mi cuñada está entubada. Entonces no es chiste. Advertimos angustia, temor e incertidumbre. Y de no revelar la verdad sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo exige. Mas Dios, por sobre toda obscuridad y temor, hoy nos permite recibir vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Del 11 al 25 de abril a las 7 de la noche, hora central. Disfruta desde casa la transmisión en nuestro canal de YouTube de los mensajes inspiradores presentados por 14 pastores que llevarán esperanza a la familia. Vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Una transmisión del Ministerio Hispano de la Conferencia de Minnesota. Un saludo, mis queridos hermanos, bienvenidos. Por el medio del que se encuentra en este momento, estamos muy contentos y felices de tenerlos en todas las redes sociales posibles para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Desde Minnesota para todo el mundo se les manda un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a escuchar un bello tema este día llamado Vislumbre de Esperanza, lo que es el título de la campaña que vamos a tener por el presente medio. Y antes de eso vamos a cantar nuestro canto tema para la honra y gloria de nuestro Dios. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Agradecemos la oportunidad que Dios nos da de presentar su palabra en este momento. Queremos hacerlo considerando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Palabra digna de ser recibida es esta, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Los invito para que inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición de Dios en oración. Cariñoso y amante Padre que estás en el cielo, en este momento, Dios, nos disponemos a abrir tu palabra con el propósito de buscar en ti el oportuno socorro en tiempos difíciles y tormentosos.
Señor, tocamos la puerta del cielo a través de la oración, rogándote que el Espíritu Santo esté con nosotros, que ilumine nuestros pensamientos y que pueda a través de la red llegar a cada uno de los corazones que escucharán tu palabra. Utiliza a este tu siervo, Dios, y permite que podamos tocar las fibras sensibles de nuestro corazón a través del llamado del Espíritu Santo. Sé con cada uno de mis hermanos que nos escuchan alrededor del mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Considerar el tema de la fe en las Sagradas Escrituras, sin duda alguna, es un reto. Para mí, una de las grandes o la principal galería de los héroes de la fe se encuentra registrada en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde se presenta una lista considerable de los grandes héroes de la Biblia. Hombres y mujeres que fueron personajes de fe, utilizados por Dios. Hombres y mujeres que se dejaron usar por el Espíritu Santo y fueron utilizados por Él de manera poderosa. La fe es especial. En Hebreos capítulo 1 y el versículo 11, y el versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en lo que resta del libro de Hebreos capítulo 11, nos presenta una galería de personajes, grandes hombres, grandes mujeres: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Moisés, entre muchos otros. Hombres y mujeres de fe. Y en resumidas cuentas, el versículo 13 al versículo 16 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el versículo 14 dice: por los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues hubiesen estado pensando de aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Pero anhelaban una patria mejor, es a saber, la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hombres y mujeres de fe. Sin duda alguna, el considerar solo uno de estos tantos nombres nos llevaría mucho tiempo, porque Dios escribe vidas. Es decir, es interesante ver que cuando Dios quiere hablarnos a los seres humanos, muchas veces utiliza la vida de personajes, ¿no? No nos habla solamente a través de conceptos aislados, sino que Dios presenta vidas de hombres y mujeres. La Sagrada Escritura nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? ¿Cómo encontrar fe en un mundo que se ha olvidado de Dios? ¿Qué tan sencillo, hermanos, será encontrar fe hoy en día en la tierra? No es fácil. Muchas personas se olvidan de creer en el Dios verdadero. Por eso es bueno considerar en esta ocasión brevemente la historia de 3 personajes registrados en las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18. Estos 3 jóvenes, porque la Biblia dice que eran jóvenes, alcanzaron manifestación de su fe. Es una historia muy interesante que nos dice la Biblia, se llevó a cabo en el reinado de Babilonia, ante el rey más poderoso de la nación más poderosa de ese tiempo, el rey Nabucodonosor, el cual tomó a estos 3 jóvenes hebreos, incluso les cambió de nombre con el propósito de que se olvidaran de sus creencias anteriores, y los hizo, o los quería hacer, que adoraran a una imagen levantada ahí en la llanura. Estos jóvenes tuvieron la oportunidad de manifestar su fe. ¿Lo harían? ¿Manifestarían el poder de Dios? ¿Qué es fe?
Nosotros hemos presentado un concepto aquí que puede ser difícil de entender. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no vemos, pero tener la certeza que lo esperamos. Volviendo a la historia, fe es creer que en medio de las dificultades, ya sea en la prosperidad o en la adversidad, Dios está ahí. Estos jóvenes no sabrían el resultado que vendría, pero lo que sí sabían era que el Dios en quien ellos creían los podría librar del horno de fuego, porque así lo hace ver. El libro de Daniel capítulo 3 versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron. El rey Nabucodonosor le dijeron así: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es fe. ¿Tenían estos jóvenes la certeza y la convicción de que vendrían a ser librados? ¿Lo sabían? No lo sabían. No entendían lo que sucedería ni los alcances, pero sí sabían que tenían fe en Dios. Y sabían también que el Dios en quien ellos creían los podría librar del horno de fuego, y de la mano del rey los podría librar. Ellos lo sabían. Tenían el conocimiento pleno de que el Dios poderoso en el que ellos creían los podía librar. Pero también dice la Biblia que sabían que tal vez los planes de Dios podrían ser diferentes, pero eso no menguaría su fe. Por eso le contestaron al rey: y si no nos librare, dice esto el versículo 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Qué convicción tan especial, qué fe tan grande y tan genuina de parte de estos jóvenes hacia el poder de Dios, hermanos. Una fe puesta a prueba. Es decir, una fe que a pesar de lo que viniera, estaba dispuesta a creer en el poder de Dios. Hoy en día hay quienes no reconocen tal vez el poder de Dios, no reconocen a Dios. Hay personas que por sus actos niegan la existencia del mismo Dios. Hay quienes no reconocen su pecado o su mal. Hay quienes han llegado a pensar: es que eso de pecado, eso de mal, lo inventaron pues tus sacerdotes. Eso de que hay pecado y mal lo inventó un pastor. No lo creen, o un imán, o un rabino, o qué sé yo. Hay personas que no creen en el pecado y que no hay mal. Y como no hay pecado, no necesito arrepentirme. Y como no necesito arrepentirme, todo está bien, ¿verdad? Hay algunos salmos en las Sagradas Escrituras que son considerados como salmos penitenciales. Es decir, que hablan sobre el perdón y el pedir el perdón a nuestro Dios. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, el Salmo 32, versículo 3 y 4, nos dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Porque había pecado. Porque el rey David había cometido un error. O el Salmo 102, versículo 6. Él escribió diciendo: soy semejante al penícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Él se asemejaba a sí mismo como un pelícano en el medio del desierto, que es un ave de agua, cercana al agua. O como el búho de las soledades. O en Salmo 102, el versículo 9 dice: como ceniza a manera de pan, y mi bebida la mezclo con lágrimas, porque estaba arrepentido. Un hombre que consume pan, pero mezcla su pan con las lágrimas propias, porque sabe que ha pecado. Hay otro salmo penitencial que es el Salmo 6. El Salmo 6, versículo 6 dice: me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Fue entonces también cuando el rey David escribió un salmo
penitencial tan interesante, hermanos, que yo pienso le brotó del corazón, de lo más profundo de su corazón. Fue una oración que brotó de lo profundo de su alma, el Salmo 51, que es un salmo interesante penitencial. Hay algunos otros salmos, hermanos, que son salmos de arrepentimiento, como el Salmo 38, el Salmo 130, Salmo 143. Miren lo que dice el libro de Educación en la página 165. Este texto dice que el Salmo 51, al cual hacíamos referencia, fue escrito por David después de su gran pecado, en la angustia del remordimiento y del aborrecimiento propio. Es una expresión de su arrepentimiento cuando el mensaje de reprobación divina llegó a su alma y reconoció su mal y reconoció su pecado. David fue considerado un varón conforme al corazón de Dios. Hay muchas ideas de la razón por la que le pudo haber llevado este título a David. ¿Por qué varón conforme al corazón de Dios? ¿Qué acaso David no cometió pecados? ¿Qué acaso David no cometió errores? Pues la Biblia menciona muchos. Y algunos, como este registrado en el libro primero de Samuel, capítulo 11, pues es un salmo, segundo de Samuel capítulo 11, repleto de detalles acusadores hacia David. Pero Dios llegó a considerar a este hombre como varón conforme a su corazón. Yo creo que uno de los más grandes atributos de parte de David fue el reconocer su mal, el reconocer su error o su pecado. Porque en algunas ocasiones, hermanos, nosotros podemos negar lo que hemos hecho. A mí me ha tocado ver personas o hermanos que a veces han cometido algún error, ¿verdad? Y alguien habla con ellos, o personalmente me ha tocado hablar con ellos, y una de las primeras características de una persona que comete un error es negarlo. Es decir, no, yo no. Hasta que se ven descubiertos, entonces dicen, no, pues sí, la regué, cometí el error, ¿no? Pero una de las primeras características del ser humano es negar y echar la culpa a otra persona. Pues sí, cometí el error, pero yo no soy culpable. Yo lo hice porque pasó esto, ¿verdad? O otras personas dicen, bueno, es normal el no reconocer el pecado. Lo más normal es responsabilizar a otros y culpar a otros. Y esto sucedió desde Edén. Cuando Dios viene y llama a cuentas a Adán, Adán dice, Señor, es que la mujer que me diste, ¿verdad?, no se responsabilizó de su error. Después va con Eva y le dice, Eva, ¿qué has hecho? Y Eva dice, es que la serpiente, Señor, tú la pusiste ahí, ¿para qué la pones? Tú pusiste la serpiente y por causa de la serpiente, pues yo tomé el fruto. El ser humano no se responsabiliza de su error. Es una característica muy humana, no solo no responsabilizarse de su error, sino que culpar a otros. Es una característica común. Y sucede frecuentemente, ¿no? Pero recuerdan qué sucedió en el caso de David. Segundo de Samuel 11 dice, cuando el profeta Natán es enviado delante de él, la Biblia dice que David dijo, he pecado, reconociendo su error. David, varón conforme al corazón de Jehová. No nos gusta a veces, hermanos, reconocer nuestro error. De hecho, como dijimos, hay quienes ni siquiera piensan que existe pecado, que no hay error alguno, que todo está bien. El Salmo 51, al cual estamos haciendo mención en este momento, es un salmo penitencial. Como decíamos en el libro, la educación se menciona en relación a este salmo, y dice que fue escrito precisamente en el contexto del pecado de David. Educación página 165 dice que fue escrito después de su gran pecado, en la angustia del remordimiento y del aborrecimiento propio. Es una expresión de arrepentimiento este mensaje, ¿no?, llevado por Natán. Por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, página 785, dice en relación a este salmo, el Salmo 51,
Así es un himno sagrado que había de cantarse en las asambleas públicas de su pueblo, en presencia de la corte, en presencia de los sacerdotes, de los jueces, los príncipes y los guerreros, que iban a preservar hasta la última generación el conocimiento de la caída del rey de Israel. Qué terrible, ¿no? Un pecado abierto, puesto al conocimiento público. El Salmo 51 debe estudiarse a la luz de 2 de Samuel 11 y 12. Allí está registrada la historia de un pecado, de una caída, pero también de un restablecimiento de Dios. Porque Dios ama a los humildes. El Salmo 51, por ejemplo, históricamente nos dicen que fue el favorito de Juan Bunyan. Por ejemplo, Lady Jane Grey recitó las palabras de este salmo de rodillas ante el tronco donde le iban a cortar la cabeza, mientras el verdugo esperaba con el hacha en alto. Dicen que San Agustín, uno de los padres de la iglesia, antes de morir, en su lecho de muerte, mandó escribir el Salmo 51 en la pared y ya no apartó los ojos de allí hasta que murió. Ruego a Dios, hermanos, que nosotros podamos hacer nuestro este salmo. No hay otro pasaje del Antiguo Testamento donde se defina con más claridad la naturaleza del arrepentimiento. ¿Qué dice Salmo 51? Bueno, vamos a leerlo. Salmo 51, 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en una angustiosa súplica, pidiendo perdón a Dios y limpieza, el versículo 3 al 5 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoce su maldad, reconoce haber pecado y reconoce que su pecado es contra el Dios Altísimo, hermanos. Es interesante, ¿no? Ese pecado que está aquí registrado no era una excusa, sino una razón, porque dice: en pecado me concibió mi madre. Una razón para alcanzar la misericordia. Y luego, en aquella gran oración registrada en los versículos 7 al 12, ¿no? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Quién no quisiéramos decirle eso a nuestro Dios, hermano? Borra mis rebeliones, borra mi pecado. Y terminando con lo que dice ahí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y la Biblia nos hace ver, hermanos, que la oración de David fue contestada, ¿verdad? Esa oración que fue contestada por Dios es la exclamación prorrumpida del Salmo 32, donde dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Bienaventurado aquel. Dicen que la palabra bienaventurado tiene que ver con 7 veces feliz. 7 veces feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David sintió el gozo y la alegría de la salvación. Su cuerpo abatido y reseco reavivió. Qué gozo de haber sentido David por saber que la misericordia de Dios, hermanos, estaba con él. David fue perdonado por Dios. El Señor presentó delante de él el beneficio de la felicidad. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Cuán importante es, hermanos, que nosotros busquemos el perdón. Sin embargo, tristemente la soberbia de los seres humanos nos hace en algún momento alejarnos del Señor. Pensar en resolver nuestras dificultades por nosotros mismos. Pensar que no hay necesidad de perdón. No reconocer. Y saben, hablando de esto de no reconocer,
el error. Quiero comentarles algo, una manera de historia y de ilustración para que sea un poquito más favorable esto que estamos hablando hoy. Yo recuerdo hace tiempo atrás tuve la oportunidad de estar como pastor en el área de Los Cabos, en Baja California Sur, y me invitaron a una reunión de Alcohólicos Anónimos de AA. No porque yo tomara, ¿verdad? Porque no tomo. Pero fui invitado porque en ese lugar dijeron, oh, mira, hay un pastor ahí, y este pastor pues sabe algo también de estima propia. Dicen que estudió una maestría. Así que por ahí alguien se enteró de que el pastor Nicolás Cruz, que estaba ahí en Los Cabos, podía venir y dar un tema de estima propia a los alcohólicos. O bueno, exalcohólicos, ¿no? Personas en rehabilitación que ya no toman. Y me invitaron. Yo pensé que era una buena oportunidad para manifestar pues algo del amor de Dios a estas personas que se reúnen. Nunca había entrado a una reunión de ellos. Y fui ahí, entré a la reunión del alcohólico y me senté adelante porque todavía no empezaba. Llegué antes y me senté en la primera banca, ¿no? ¿Verdad? Y escuché cosas que nunca me había imaginado iba a escuchar, ¿no? Porque una persona pasó ahí y siempre ellos dicen, no, yo soy fulano de tal. Y todos lo saludan, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y empieza a dar su testimonio, ¿no? Creo que una cosa muy interesante del grupo de Alcohólicos Anónimos, que tengo mucho respeto por ellos, es que dicen que cuando una persona reconoce que depende de la bebida, la mitad del programa ya está ganado, dice. Si tú reconoces que tienes el problema de la bebida, ya la otra mitad es ayudarte. Es decir, ya estás a la mitad del camino. Porque el problema, hermanos, es similar al pecado. Es decir, nosotros no reconocemos nuestro error. En general, no se reconoce el pecado, ¿no? Pues bueno, los alcohólicos dicen, si tú reconoces que eres alcohólico, ya lo hiciste, ya está la mitad ganada, ¿no? Porque el problema es que muchos dicen, no, es que yo sí tomo un poquito, pero lo dejo cuando quiero. O tomo a veces el fin de semana, a veces los días que terminan en S y sábado y domingos, o sea, todos los días. Pero no reconocen que tienen el problema, ¿verdad? Y reconocerlo es importante. Saben, yo les hablo de esto porque recuerdo la historia de un caballero que pasó ahí adelante, un hombre, yo no sé, tal vez tendría unos 40 años de edad, y pasó ahí. Este hombre era de Sonora, parece ser que era de Hermosillo, por lo que él contó. Y él dice, miren, yo recuerdo que una vez estaba ahí con mi compadre y nos fuimos a tomar a Bahía de Quino, ¿no? Porque la playa más cercana de Hermosillo es Bahía de Quino. Está ahí como a 1 hora de Hermosillo, ¿no? Y él dice, mira, me fui con mi compadre y habíamos quedado ir a tomar, pero mi esposa se enteró y me dijo, no, no te vas a ir a tomar. Si quieres ir a tomar, te llevas a la niña. Niña de 4 años de edad, hermano. 4 años de edad, una pequeñita, ¿no? Porque la esposa en su cabeza pensaba que si se llevaba a la niña no iba a tomar o iba a tomar menos. Entonces la esposa le dice, ¿te llevas a la niña? Y él dice, oh, me la llevo a la niña. El problema se duerme atrás y yo sigo tomando. Y la niña así como pasó, se durmió atrás en el asiento, pasó por su compadre, se fueron a Bahía de Quino y empezaron a tomar. Y tomaron, ¿no? Y yo estaba escuchando el testimonio ahí enfrente, ¿no? Primera banca. Y entonces dice que de repente se les acabó la cerveza. Ya no tenían que tomar. Entonces le dice a su compadre, compadre, ¿tú traes dinero? Pues ya tampoco traigo, compadre, se me acabó. ¿Y qué hacemos? Pues vamos al expendio, vamos a ver qué hacemos, ahorita vemos. Y llegaron al expendio a pedir cerveza. La señora ya estaba cerrando. Pero entonces el señor, antes de cerrar, casi le pone el pie ahí en la cortina antes que la bajara y le dice, oiga, ¿sabe qué? Venimos por un cartón de cerveza. Un cartón, hermano. Y la señora dice, ¿cómo no? Y se la dio, ya voy a cerrar, sí, ya viene. Y le dice, oiga, ¿sabe qué? Nomás que no traemos dinero, pero traigo a mi niña acostada. ¿Qué le parece? Se la dejo a mi niña en préstamo de la cerveza que me da y ya luego vengo a pagarle. ¿Qué les parece? Yo estaba sentado escuchando eso, hermano, y yo estaba con la boca así abierta. ¿Cómo un hombre puede ofrecer a su niña a cambio de un cartón de cerveza? Pues es ahí donde el ser humano llega cuando se aleja de Dios, cuando dice que no tiene problema de la bebida, cuando dice que no está mal, eso es normal. Pues él dice que tomaron el cartón de bebida, hermanos, y se fueron a tomar otra vez a la playa, ahí enfrente de la playa, siguieron tomando. Se lo acabaron, imagínense. Y se regresó él
subió al carro con su compadre y dice que se regresaron. Ya estaba por salir el sol y se regresaron manejando hasta Hermosillo. Dejó a su compadre y se fue a su casa. Y cuando llegó a su casa, ya dice que eran como las 6 de la mañana. El sol ya había salido. Y entonces, en cuanto abrió la puerta, dice que estaba su esposa acostada ahí en el sofá de la sala. Y le dice, ¿saben qué le preguntó? Ya saben, ¿se imagina usted que le preguntó? ¿Qué creen que le preguntó? ¿Y la niña? Y este hombre dice que en ese momento hasta la borrachera se le pasó. La había dejado allá, hermanos, a la niña, allá en Valle de Quino, a 1 hora de Hermosillo. Y dice que entonces agarró dinero con su esposa y se regresaron. Todo el camino, dice, imagínense cómo vino mi esposa diciéndome allá a un lado, recordándome de toda la familia, dice, de mi madre, y diciéndome cómo era capaz de hacer eso, ¿no? Él dice que esa fue la última vez que tomó y dijo, yo no puedo seguir haciendo esto, ¿no? Y él dio el testimonio ahí de que había dejado de beber después de haber hecho eso, ¿no? Llegó y dice, mi niña todavía estaba dormida, le pagamos, tomé a mi niña, la subí al carro, mi esposa manejó de regreso, pero yo venía con los ojos abiertos y pensando en lo que había hecho. A veces los seres humanos, hermanos, llegamos a lo peor también. Pero lo interesante de esto es que de lo peor Dios nos puede rescatar. El Señor te puede rescatar a ti, me puede rescatar a mí. Por eso comencé diciendo, palabra digna de ser aceptada es esta, que Cristo vino a dar su vida por los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú, hermano, o amigo que me escuches, o familia que me escuche. Yo solo me tomo de la mano de Dios en oración y le pido que sea propicio a mi pecador, como lo hizo San Agustín, como lo han hecho los grandes hombres de Dios también, que han reconocido su error y han sido perdonados por el Señor. Debemos buscar a Dios en oración y arrepentimiento. Pero alguien me ha preguntado en alguna ocasión, ¿pero cómo puedo orar? ¿Qué es la oración? Bueno, hay muchas cosas que hablar en relación a la oración. Hay algunas condiciones que Dios presente para escucharme. ¿Será que Dios me va a escuchar? La Biblia nos dice que debemos de pedir con fe a Dios y debemos de pedir bien, pedir según la voluntad de Dios y manifestar un espíritu perdonador. Y esto puede hacer que el Señor nos escuche. ¿Pero qué es la oración? ¿Allá algún impedimento existirá para que Dios me escuche? Porque hay personas que dicen, es que yo siento que Dios no me oye, no me escucha. La Biblia nos dice que a veces pedimos de manera egoísta y por eso no recibimos. O pedimos abrigando pecado en nuestro corazón sin arrepentimiento. Y hay quienes pueden decir, pero es que yo no me arrepiento. Pídele a Dios el arrepentimiento, porque Dios puede darte a ti también el arrepentimiento, aunque no lo sientas, aunque tú piensas que lo que hiciste es normal y está bien. Hermano, Dios te da el arrepentimiento también. Pero en palabras más sencillas, miren lo que dice Ellen White en el libro Camino a Cristo. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No hablamos de rezos, no hablamos de repeticiones vanas o constantes de una misma frase. Hablamos al orar de platicar con Dios, de abrir tu corazón a un amigo. Y por supuesto a un amigo no le estás pidiendo todo el tiempo, ¿no? Yo tengo un amigo y solo voy a ir con mi amigo con el propósito de ver qué le pido para que me dé. Bueno, esa amistad en algún momento puede dejar de ser una amistad sincera. ¿Por qué? Pues porque si yo solamente voy a pedir, quién sabe qué piense mi amigo, ¿no? Al día de mañana me va a cerrar la puerta. Por eso orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Platicar con el Señor, hablar con Él, considerar las cosas que hacemos a su lado. Dice que el Señor tiene los almacenes infinitos de la misericordia para con nosotros. A diferencia de otros, Dios está dispuesto a escucharnos. La oración puede ser pública, que trate asuntos colectivos.
Puede ser familiar, mencionando problemas del hogar o necesidades del hogar. La oración puede ser por nuestros alimentos, por lo que necesitamos, por la bendición de Dios y por la salud también, por la bendición de ellos. La oración más provechosa, sin embargo, para el alma, hermanos, es la oración privada. Por eso el Señor dice: mas tú, cuando quieras orar, entra en tu puerta y cerrada tu puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que te oye en lo secreto, te recompensará en lo público. Dios te invita a que le hables, a que platiques a Él tus necesidades, tus carencias, a que hables con Él de tus logros, de las cosas que has recibido, de las bendiciones que tienes de Él, de la salud que te ha dado hasta el momento. Eso es orar, hablar al Señor como hablas con un amigo. Hay maravillosos efectos, hermanos, que puede tener la oración. Por ejemplo, el famoso médico Alexis Carrel opinó: la oración es la más poderosa forma de energía que cabe generar. Es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico, he visto a hombres que después del fracaso de todos los procedimientos curativos han vencido la enfermedad y la melancolía por el sereno esfuerzo de la oración. Un hombre de ciencia que no tenía conocimiento de Dios y que no creía en Dios llegó a decir esto, porque conoció después a Dios. Debemos buscar a Dios, hermanos, en oración y arrepentimiento. Hace unos días atrás apenas leí esta frase. Fíjense lo que dice, es muy interesante. Un virus se ha levantado entre nosotros. Y los grandes, los soberbios seres humanos, los ricos y poderosos, los altivos humanos en su totalidad. Hoy todos nos damos cuenta de nuestra debilidad y fragilidad. Somos tan débiles que no podemos siquiera saludarnos de manos, abrazar a un ser querido, saludar de beso a alguien. Todo por un virus que se ha levantado. Tal vez nos ha hecho entender esto, que todos somos frágiles y débiles. Porque ¿quién puede, hermanos, estar de pie ante todo esto? Nadie. Hay gente que probablemente piensa que el poseer algo le iba a salvar de esto, pero nadie se salva. De hecho, al parecer, las personas con un estratus de vida económica más alta o media alta son las personas que han sufrido más. Debemos buscar al Señor, hermanos, en oración en estos momentos. Estas frases nos dan a entender que el Señor espera esto de nosotros, que le busquemos de todo corazón, que seamos humildes. Pero es difícil a veces encontrar la humildad, la que Dios espera que tengamos. Hay ejemplos de las Sagradas Escrituras en relación a la humildad, los hay muchos, ¿no? Pero a veces confundimos el complejo de inferioridad con la humildad. Hay un tipo de personas firmes, claras, independientes. A veces decimos, esa persona está llena de orgullo. Pero hay otro tipo de personas calladas, complacientes, y a veces decimos que son humildes. Pero hermanos, es un error. Hay pobres que no levantan la vista y sin embargo están llenos de orgullos. En cambio, hay ricos que son humildes a pesar de su apariencia o de su aparente suficiencia propia también. Entonces, ¿qué es la humildad? Bueno, es la disposición a aceptar la provisión divina para la salvación. Por eso el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, en el capítulo 6 y versículo 8, nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué espera Jehová de ti? Amar misericordia, humillarte para andar delante de tu Dios. Dios, hermanos, espera que seamos humildes. ¿Cuál será la definición entonces de orgullo? Bueno, lo contrario a orgullo es humildad. Lo contrario a la soberbia, el antónimo, pues es la humildad. Esto no siempre se ve en la personalidad, ¿no? Hay quienes nacieron tal vez, como dicen por ahí, en cuna rica y son humildes, que presentan humildad. La humildad es la clave de la felicidad. Hay quienes dicen que el olvido propio es el principio de la felicidad. Los deseos de reconocimiento y de honor, la sensibilidad de un corazón que se ama demasiado a sí mismo, frecuentemente es causa de sufrimiento. Y esto es real, hermanos. Sin embargo, el olvido propio,
la humildad son fuentes de felicidad, porque nadie puede herir a un corazón que ya no se ama demasiado, que no espera todo. Porque a veces los cristianos o algunos que nos consideramos que tenemos la preparación suficiente o el conocimiento suficiente, esperamos ser reverenciados o ser mejor atendidos. Sin embargo, la Biblia nos dice, hermanos, lo que espera Dios de nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo dijo: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? ¿Cuáles eran los pensamientos de Cristo Jesús? Hay una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Presentas en humildad servicio a tu prójimo? ¿Presentas en humildad apoyo o ayuda al necesitado? ¿Eso es humildad? Probablemente sí, probablemente no. Tal vez estudiar un poco, hablar de la vida de uno de los grandes personajes de Dios, Moisés, nos da un ejemplo de humildad. Un hombre que vivió en el palacio del rey, pero que fue llevado hasta el desierto de Madián a pastorear ovejas. Un hombre que lo tuvo todo, pero que fue llamado por Dios. Y su historia también reflejada ahí en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades de los egipcios, porque miraba la remuneración. Por la fe dejó el palacio y se fue a cumplir el cometido y la obra que Dios tenía para él, de manera humilde, a pastorear ovejas. Hablando del sentido de lo que Dios espera de nosotros: arrepentimiento, humildad. Yo creo que hay un texto bíblico, hermano, que define completamente esto que Dios espera de nosotros. Y este es un texto, a mí me gusta muchísimo, es uno de mis textos bíblicos favoritos. Segundo de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a terminar este mensaje, hermanos, con este texto. Voy a darle lectura. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué texto tan hermoso es este, hermanos. Fíjense que aquí se presentan algunas características de lo que Dios espera de ti, de lo que Dios insiste que debiera de existir en tu vida. En primer lugar, nos dice aquí: si se humillare mi pueblo. En segundo dice: si oraren. En tercer lugar dice: si buscaren mi rostro. Y en cuarto, si se arrepienten de sus malos caminos. Y esta es una promesa, hermanos, que viene a ser escrita aquí de manera condicional en el contexto de la ordenación, ¿verdad? O aquel momento cuando el templo de Salomón fue edificado y fue bendecido por Dios, fue dedicado de manera especial para el servicio de Dios. Y la Biblia dice que se presentaron cultos al Señor, sacrificios de bueyes, de ovejas. Y Dios le contestó a Salomón al cabo de unos días, después de la dedicación de este templo a Dios, y le dijo esto, ¿no? Si se humillare mi pueblo, Salomón, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos y se arrepienten, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué condiciones tan interesantes, hermanos. Humillar a mi pueblo. ¿Cuál es el espíritu con el que vienes a buscar a Dios, a la iglesia, al templo? Bueno, en estos días no hemos podido asistir al templo, pero nosotros encontramos registros bíblicos muy claros en relación a cómo algunas personas iban a adorar al templo en el tiempo de Jesucristo. Y estaba ahí un fariseo, y estaba al lado del fariseo un publicano. ¿Qué era lo que decía el fariseo y qué era lo que decía el publicano?
¿Verdad? El fariseo le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este que está aquí a un lado de mí orando, que es un publicano. Él es un pecador, Señor. Él no tiene conocimiento. Gracias porque no soy como él. Qué bueno que yo, Señor, hago las cosas correctas. Pero la Biblia dice que el publicano decía: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, no soy nadie, no tengo nada, soy un pecador, pero perdona mi pecado. Y Jesucristo les dijo: os digo de cierto que ese publicano regresó a casa siendo justificado, pero que el fariseo regresó a casa igual como había entrado. Si se humillase mi pueblo. La actitud de soberbia, hermanos, es despreciada por Dios. Dios ama a los humildes, pero desprecia a los soberbios. ¿Con qué actitud te acercas tú al Señor? En medio de estas dificultades que tenemos hoy en día, nos damos cuenta, hermanos, cuánto vale a veces el tener. Igual se enferman los ricos, y parece ser que son que se enferman más. Igual se enferma el pobre, muere el rico, muere el pobre. Pero aunque no hubiese existido esta pandemia que tenemos hoy en día, igual, hermanos, la muerte llega a todos por igual. ¿Y lo que tienes de quién es? ¿A quién llega? Por eso Dios nos invita a que tengamos una actitud de humildad. Y Dios te invita a orar, a buscar a Dios en oración. Oras a Dios, porque Dios te dice que la oración de mayor valor es la oración privada. Acércate a Él. Ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público. Pero Dios también dice: si buscasen mi rostro. Y yo cuando hoy veo esta frase, no puedo dejar de pensar en el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14. Buscar en mi rostro. Yo recuerdo el tercero de los mandamientos, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, registrado en Éxodo 20. Y ese tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Buscar en mi rostro. ¿A qué se refiere el texto bíblico? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Salomón aquí? Pues le dice sencillamente que hay un solo Dios, hermano, que debemos adorar. Busca el rostro de Dios. ¿Estás buscando a Dios en tu vida? ¿A quién buscas? ¿A quién le oras tú? ¿Hay quienes le pueden orar a un santo? ¿Hay quienes le pueden orar, no sé, a un patrono del pueblo? ¿Hay quienes le pueden orar tal vez a una virgen? Pero Dios dice: si buscasen mi rostro, si vienen a mí, si adoran al único Dios verdadero. La Biblia nos dice, hermanos, que no hay otro nombre dado a los cielos en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estás buscando el rostro de Jesús? Si buscar en mi rostro. Y en cuarto lugar, hermanos, dice algo que no es menos importante: y ellos se arrepintieren de su pecado, si volvieren de sus malos caminos. Van en una dirección y dice Dios: si se regresan de esa mala dirección y me buscan a mí. 4 procedimientos o 4 pasos para recibir la bendición de Dios. ¿Vas por un camino equivocado hoy en día, hermano? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay quienes dicen: es que no existe la verdad, es muy relativo. Hay quienes me han dicho eso. Bueno, es que ¿quién dice que esto está mal? Hermanos, la verdad es única. La verdad viene de Dios. La verdad está registrada en las Sagradas Escrituras. Tú la puedes encontrar ahí. Todo lo demás es falso. Hay quienes a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esto es un error. Dios te invita hoy y te dice: si te vuelves de tus malos caminos, entonces, como consecuencia de esto, el texto bíblico dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. La tierra, hermanos, hoy en día está sufriendo a causa de esta plaga, a causa de enfermedad, de las que vendrían en los últimos tiempos. Estamos sufriendo por ella. Dios se dispone a sanar tu tierra. Dios se dispone a sanarte a ti. Hermano, ¿estás dispuesto a buscar a Dios? ¿Estás dispuesto a ir a Dios en arrepentimiento y buscarle? En humildad, orando al Señor, buscando su rostro.
Entonces, dice la Biblia que si te arrepientes de tu mal camino, el Señor perdonará tu pecado. Todos los seres humanos, hermanos, necesitamos del perdón de Dios. Yo te quiero invitar para que busques el perdón del Señor. Yo quisiera, ahora en este momento, vamos a escuchar un canto, un himno. El hermano Eber Melgar va a entonar un himno para honra y gloria de Dios. Piensa en la letra de este himno, porque al final del himno yo quiero hacer una oración por ti. Donde quiera que estás ahorita en este momento, donde quiera que me ves a través de YouTube, Facebook, las redes sociales, yo quiero orar por ti, para que el Señor pueda bendecirte, pueda perdonarte, si tú te humillas y buscas el rostro del Señor. Vamos a escuchar a mi hermano Eber Melgar. Ante el altar me encuentro hoy, humildemente en oración. Humanamente lo intenté y con mis fuerzas siempre fracasé. Quise vivir mi vida así, creyéndome muy fuerte cuando débil soy sin ti. Sé que me escuchas, sé que me miras, sé que tú sufres conmigo, aunque no esté contigo, que la paz puedes traer. Hoy más que nunca, Señor, perdóname, pues te fallé. De pronto fue cuando sentí el toque santo de su voz, me susurró: yo estoy aquí, eres mi hijo y siempre es así. El llanto de mi corazón no pude contener, pues era mi Dios. Sé que me escuchas, sé que me miras, tú sufres conmigo, aunque no esté contigo, que la paz puedes traer. Hoy más que nunca, Señor, perdóname, pues te fallé. Sé que me escuchas, sé que me miras, sé que tú sufres conmigo, aunque no esté contigo, que la paz puedes traer. Hoy más que nunca, Señor, perdóname, pues te fallé.
Gracias a mi hermano por este himno tan hermoso. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner en las manos de nuestro Dios cada uno de ustedes que están en los diferentes lugares. Hermanos de aquí, de la conferencia de Minnesota que nos escuchan, de las diferentes iglesias que no nos hemos podido reunir, que sentimos la tristeza por no poder estar al lado de nuestros hermanos, poder saludarles, verles. Vamos a pedir a Dios, hermanos, perdón, porque Dios se dispone a sanar nuestra tierra también. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Yo quiero orar también por aquellos que tal vez no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal aún. Tal vez el Señor está tocando la puerta de tu corazón y tú le has rechazado, pero el Señor sigue insistiendo a través de tus amistades, a través de los himnos que oyes, a través de la manifestación del poder, de la bendición que recibes del Señor, porque el Señor te ha dado alimento, hermanos, hasta hoy. El Señor te ha dado salud y Dios te llama. Por eso yo quiero orar por ti en esta tarde. Pidámosle a Dios que tú puedas ser tocado por el Espíritu Santo y tú puedas venir ante el Señor, ahí donde estás, y decirle: Señor, yo quiero humillar mi rostro. Yo quiero ante ti venir en este momento en oración. Yo quiero pedirte perdón. Yo quiero buscar tu rostro. Yo quiero, Señor, entonces reconocer mi pecado para recibir tu perdón. Oremos a Dios, hermanos. Cariñoso y amante Padre que estás en el cielo, oh Señor, sabemos cuán necesario es el arrepentimiento y el reconocimiento de nuestra maldad. Permite, oh Dios, que podamos desde los cielos ser perdonados por ti. Que hoy, oh Dios, presentemos con humildad nuestra oración ante ti y que tú nos oigas, oh Dios, desde los cielos, que perdones nuestro pecado y sanes la tierra. Oramos, oh Dios, por aquellos que están aceptándote como tu Salvador personal. Oramos por aquellos, Señor, que están volviendo después de haber estado alejados de los caminos correctos. Oramos, oh Dios, por aquellos que están enfermos, por aquellas personas que esta plaga ha llegado hasta tocar sus hogares. Te pido, oh Dios, que tú les fortalezas. Que en la misma manera, Señor, que en la antigüedad, allá en Egipto, protegiste por tu promesa al pueblo de Israel, que tú les puedas proteger, oh Dios, también. Que tú les puedas cuidar, que les puedas sanar. Oh Dios, acudimos a ti porque no tenemos nadie más a quien ir. Como lo dijo Pedro, oh Dios, en aquella ocasión: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida y de fe. No tenemos nadie más a quien acudir. Por eso, Señor, depositamos nuestra confianza en ti y rogamos, oh Dios, que tú puedas bendecir las familias, bendecir los hogares y sanar nuestra tierra. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.